En esta tercera parte de nuestra entrevista con Santiago García Lucio sobre el espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa, nos adentramos en una de las etapas más oscuras y fascinantes del proceso revolucionario, el régimen del terror. Junto a Enrique Baqué, Georgina Ribé y yo, Juan Manuel Pérez García, analizamos cómo este periodo marcó un antes y un después en la política y en la sociedad francesa, y cómo su eco resuena en la novela de Santiago. Les invitamos a escuchar esta apasionante conversación, a dejar sus comentarios, compartirla y dar me gusta. Ustedes son parte fundamental de Encuentros, porque el objetivo de esta charla es que reflexionemos juntos. Me gustaría hacer un pequeño apunte. De acuerdo que es posible, digamos, que su salud mental no fuera perfecta, pero a mí lo que me interesa subrayar es que la lógica del terror no es lo mismo que la lógica de la represión. La represión política consiste en coger a todo aquel que sea contrario a ti o sospechas que lo sea y, sea detenerlo, sea ir más lejos, ¿no? El terror no tiene esa lógica. La lógica del terror es yo no solamente voy a por los que presuntamente están en contra de mí o de mis ideas o de mis instituciones. La lógica del terror es voy a liquidar en buena medida a gente que yo sé que no lo es, para que nadie esté seguro, para que nadie piense que por no estar metido en política o no estar metido en cuestiones sociales se va a librar. ¿Y para qué se quiere conseguir sobre la masa popular esta idea? Esta idea de que nadie está, por ejemplo, el terror de Stalin o los gemes rojos. ¿Por qué se quiere difundir esta idea entre la población? Porque así, con el terror, la gente ni siquiera se plantea la oposición. Tiene un efecto cauterizador. Cuando yo tengo el poder, digamos, represivo, pero sé que la gente no me apoya, tengo una forma de hacerlo, y es el terror, porque desarmo la sociedad. Y el problema es que este régimen, esta forma de operar, luego las revoluciones lo adoptan casi miméticamente. Es el problema que yo veo. Sí, correcto. No, además, Enrique, perdona, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Obviamente, pues va muchísimos factores que, a ver, en su momento tampoco se supone que en ese momento per se tampoco les importaban demasiado, ¿no? Al principio sí. Obviamente es todo lo contrario a una democracia, es antidemocrático, es autoritario, pero como has dicho tú, Enrique, y creo que eso es lo más importante de ese periodo, es que directamente desarmas a la oposición, deja de haber oposición. Es antidemocrático, es totalitario, es una serie de cosas antiderechos humanos, todo lo que vosotros queráis, pero te quitas a la oposición de un plumazo, ni siquiera existe. Es lo más cómodo. Pero ahí agregaría, aunque en la Revolución Francesa hay este periodo del terror y como explica Enrique, pues lo que buscas es sembrar tanto miedo que no haya oposición y de alguna forma Jean-Paul Marat fue uno de los ejecutores de ese terror, pero al final hubo alguien que tuvo el valor de acabar con su vida precisamente buscando terminar con ese terror, que es Charlotte, y es quien lo acuchilla. Al final, aunque estoy de acuerdo en lo que menciona Enrique, no puedes llegar a despertar tal terror que no haya respuesta y no haya oposición. Al final sí hay algo, y eso es lo que simboliza Marat. Al final, pues, aunque él generó esta imagen de terror y él estaba, según se dice, escribiendo un folio con aquellos a quien tenían que ser condenados, y mientras hacía eso, él es asesinado. Entonces, a pesar de ello, el terror no es suficiente porque en la vida de Marat se demuestra, al final hay alguien quien logra superar eso y lo que mencionabas tú al principio, no se habla nada de la contrarrevolución y esa contrarrevolución existió. Efectivamente, esa contrarrevolución existió y se ha opacado completamente. De hecho, vuelvo a lo que os comentaba, que me gustó mucho, me enriqueció mucho, la verdad, esa entrevista en un medio católico conservador clásico, porque si os fijáis, incluso la propia revolución se nos pinta de una manera excesivamente buenista y, aunque no sea quizá el lado de la sociedad más extendido, a nivel histórico siempre está bien que venga una persona, por impopular que resulte, y te diga, yo creo que esto fue un error histórico, porque desde luego matices para pensarlo también existen.
Sí, pero insisto que la revolución es la base de la República Francesa. Sí, no, eso está claro. Si tú dices que la revolución, y fíjate cómo está la República, quiero decir que ya sabes que allí hay un fuerte movimiento que no es que sea técnicamente antirrepublicano, pero que ciertamente cuestiona el sistema de manera muy fuerte, Sí. ¿no? Y todo el sistema está luchando contra esa oleada que viene, contraria al sistema político tal y como está concebido. Esta fragilidad de la República, cuento una anécdota brevísima. Blasco Ibáñez, el escritor español, en un momento determinado se está entrevistando con el presidente francés, que supongo que sería Poincaré, y Poincaré le dice que usted no olvide, Blasco, que los azules, se refiere a los conservadores legitimistas, no olvide que estos siempre están conspirando. Y eso creo que está inscrito en la mentalidad republicana. No podemos olvidar el hecho de que el triunfo de la Revolución Francesa es la República Francesa y por lo tanto no, claro. se ven obligados a defender el origen del movimiento, minimizando los efectos, digamos, dramáticos y casi genocidas. Por supuesto, Enrique, en eso tienes toda la razón, está clarísimo. Lo único que yo me di mucha más cuenta de la que ya llevaba cuando hice esta entrevista en particular en ese medio conservador católico, conviene comerse las dos partes de la tostada y realmente per se lo que es la historia, como se dice que la escriben los vencedores, el típico adagio. Creo que ocurre con mucha frecuencia el hecho de hacer énfasis en una parte, incluso tapar, opacar o olvidar las otras, y uno como historiador simplemente pretende ser un dato, creo que tiene el deber de dar voz a ambas partes. Sí, sin duda, pero al final las dos voces, siempre hay una que es la oficial y la otra que es la que uno escucha haciendo lo que hiciste tú, es decir, encerrándose y buscando los documentos casi originales y sacando sus conclusiones propias. Correcto. Bueno, la conversación está muy buena, muy animada y todo, pero ya llevamos un poco más de una hora, entonces hay que ir cerrando el tema. Me gustaría seguir conversando, pero dinos, Santiago, después del espíritu de Marat, ¿qué viene? Desarróllanos un poquito más sobre Tiempos Convulsos, ¿qué más viene en relación a todo esto? Ya mencionaste al principio que Tiempos Convulsos pues es una colección de textos, de novelas, de audios relacionados a la Revolución Francesa, pero después del espíritu de Marat, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues mira, ahora mismo ando con Tiempos Convulsos, que es una serie tipo podcast que ya se puede ver, que ha sido hecha y creada y generada con una cinematográfica profesional, o sea, es una serie de muy buena factura, de muy buen calado. Eso en cuanto a Tiempos Convulsos per se, y luego, como dices tú, tras el espíritu de Marat, van a venir una serie de novelas ambientadas también, como no podía ser de otra forma, en la Revolución Francesa, en una serie de personajes, de hitos y de acontecimientos que también la marcaron. Por ejemplo, estoy todavía en decisión de cuáles van a ser los próximos pasos, pero como Juan Manuel has dicho tú y como yo comentaba con Enrique y con Georgina, la contrarrevolución ha sido muy poco estudiada y muy poco comentada. Y creo que es un lado que uno como historiador no pretende decir si fue bueno, si fue malo, si fue mejor, si fue peor, pretende ser neutral, ¿no? En la medida de lo posible. Pero es lo que decías tú, Juan Manuel, antes, que la contrarrevolución ha sido muy obviada y muy olvidada. Y por ahí se está barajando que sea uno de los lados por donde se tire el asunto, por el tema contrarrevolución, porque demasiado poco se ha hablado de la contrarrevolución, la verdad. Tal vez como sugerencia podamos ver una novela centrada en Charlotte, que fue quien asesinó a Jean-Paul Marat. Sí, quizá es una de las posibles vertientes que estoy manejando. Lo que ocurre es que la Revolución Francesa, como os comentaba, se tienden en el colegio y en la universidad por cuestiones de agenda y selectividad, se tienden a enseñar 4 o 5 datos. Es amplísima, de hecho dura entre 9 años, una década, 11 años más o menos. O sea, es un evento bastante, digamos, entre comillas, ¿no? Bastante extenso. Realmente de él solo se enseñan 4 datos. Y hay tantísimas cosas ahí dentro que, como dices tú, Charlotte Corday podría ser uno de los personajes que se trate en un futuro. Hay muchos otros, pero sí, este podría ser uno de ellos, desde luego. Dinos, ¿dónde podemos adquirir tu novela? Si estás en España, ¿dónde lo pueden comprar? O si estás en México, en Latinoamérica o en otra parte del mundo. Vale, pues mira, básicamente, aprovecho para lanzar unos datitos que tenía aquí también al aire. Básicamente, mi novela ha tenido una buena acogida y ya ha sido top 50 en la plataforma donde se puede adquirir, que es Rakuten Kobo, que a algunos les sonará por ser la televisión que patrocinaba el Fútbol Club Barcelona hace no tanto, Rakuten TV, pues también se dedican a libros. La novela ha sido top 50 en Kobo Rakuten,
posteriormente top 1, luego ha sido también la primera en recomendación de su género en novela histórica y en la primera en ebook de novela romántica, o sea que la acogida ha sido muy buena y muy positiva. Y por cerrarte la pregunta, se puede adquirir ahí en Rakuten Kobo, en Kobo Rakuten, en el buscador. Colocas Santiago García Lucio, El espíritu de Marat, y ahí directamente puedes adquirirla a un precio de 4,99. Ya nada más para agregar, aquí en México yo vi que en librerías Gandhi está presente en su listado de libros, entonces pues aquí en México en físico lo pueden conseguir en librerías Gandhi. Muy bien, pues mira, ya llevamos 1 hora y 20, te digo, yo podría seguir la conversación, pero pues bueno, por cuestiones de agenda tenemos todos diferentes actividades. No sé si quieras cerrar con algo que haya faltado para dar fin. Antes, comento, esta conversación la podrás compartir en Twitter o en otras redes sociales. Yo después la editaré para subirlo en mi canal de YouTube en Lemnos Drawing y que otros escuchas puedan compartir todo lo que hemos nosotros conversado el día de hoy. Entonces, no sé, Santiago, si quieras finalizar con algún otro dato, algo más que haya faltado por comentar. Si me permites añadir 2 cositas y yo ya por mí cierro. La primera, que Tiempos Convulsos está ya en emisión y que quien quiera que se sume será bien recibido al programa Tiempos Convulsos, donde se postulan teorías innovadoras y hasta ahora no vistas, como por ejemplo las verdaderas causas de la Revolución Francesa, que en los manuales hasta la fecha no han sido bien enseñadas ni bien mostradas. Luego, un posible trastorno de personalidad en la figura de Luis XVI y un posible trastorno de personalidad en la figura de su mujer, de María Antonieta. Esta última, amparada en una revista psicológica especializada, dando 14 rasgos, básicamente se ve que encaja en los 14 de 14 de cara a un trastorno psicológico. Eso para quien quiera sumarse a Tiempos Convulsos, que sepa que se trata algo innovador y rupturista que hasta la fecha nadie ha tratado sobre la Revolución Francesa. Y último dato, y ya me callo, que básicamente es que el libro ya ha aparecido entre, como os digo, los más vendidos de novela histórica, junto a nombres de la literatura, como podría ser el de Arturo Pérez Reverte. Muy bien, Enrique, Georgina, no sé si quieran agregar también algo más a esta conversación para ya cerrar con ella. Bueno, yo quisiera preguntarle a Santiago cómo me puedo unir a esto de Tiempos Convulsos. ¿Dónde busco? Mira, básicamente en YouTube, si tú pones Tiempos Convulsos te saldrá, y si no, básicamente por redes sociales, que tengo también redes sociales especializadas en Revolución Francesa. Creo que tú y yo estamos en contacto a través de ahí, juraría. Y si no, obviamente ya se puede buscar en YouTube, y si no, ya te mando yo, que creo que estamos por ahí en contacto, la forma de unirte a Tiempos Convulsos. Ah, excelente. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente por tu novela. Yo ya la voy a leer porque estoy ansiosa de leer esa novela. Muchísimas gracias, Georgina, de verdad. Entonces, pues bueno, no sé, a ver si en otro momento podamos retomar esta conversación acerca de tu novela o de los próximos proyectos que vengan. Estaremos atentos a Tiempos Convulsos y a las actividades que en esta serie de textos, de podcast y de diferentes actividades. Compártenos tus redes sociales para que posteriormente, cuando se suba esto en YouTube, los escuchas puedan acceder a ti. Sí, perfecto. Pues mira, sí, si me das un segundo más os las comparto encantado. Tengo Facebook, LinkedIn, Instagram, y hace poquito me he hecho Twitter o X, como lo queráis llamar. Creo que ahora se llama X de forma definitiva. Básicamente, el Facebook y el LinkedIn serían Santiago García Lucio, el Instagram sería Santiago G Letras, todo junto, y X sería 1789/Santiago. Si vais a Tiempos Convulsos, si accedéis a Tiempos Convulsos, veréis que en la descripción del programa están ahí todas las redes sociales. En Tiempos Convulsos per se tenéis todas las redes sociales para poder sumaros. Ok, muy bien. Pues vamos a cerrar por el día de hoy y pues esperamos volver a encontrarnos en otra conversación. Tanto Georgina como Enrique y Santiago y yo también somos escritores, entonces pues este espacio, encuentros, que es lo que he querido crear para que nos encontremos precisamente los artistas, los escritores y conversemos, porque creo que en los tiempos en los cuales vivimos, también convulsos, pues este espacio está abierto para cuando ustedes deseen compartir algo, alguna de sus obras, de sus actividades,
está este espacio para ustedes y que nos reunamos y nos encontremos a conversar y dialogar. Un gusto, Juan Manuel, y un gusto de ver a Santiago. Felicidades Bueno, nuevamente. muchísimas gracias, Georgina. Yo digo lo mismo, traslado la misma sensación. Georgina, Enrique y Juan Manuel, un gusto haber estado con vosotros y ni que decir tiene, gracias por tan amena y magnífica charla. Esperamos sinceramente que esta conversación con Santiago García Lucio haya sido tan interesante como provechosa para ti. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta tercera y última parte. Tu presencia, escucha y reflexión le dan verdadero sentido a este espacio. Te invito a ser parte activa de la conversación, dejando tus comentarios, compartiendo este contenido o dando me gusta. Además, puedes descubrir más entrevistas a escritores de habla hispana en nuestra playlist Encuentros, disponible en el canal de YouTube de Lemnos Drawing. Gracias por estar aquí, porque sin ti esto no sería posible. Hasta la próxima.